Johnny Manuel Lozada dice, ¿van a regresar ya a la salida abierta o van a hacer streaming? Por ejemplo, ¿qué pueden responder? Osquitar, ¿tú te gustaría regresar a señal abierta o señal abierta? Señal abierta. Exactamente, señal abierta. ¿Y por qué Marcela así? No sé qué está invitando. El agua está con hielo. Sí. No, es que se hace que reinicia tu TikTok, eso, si no te bajan la pena. No, ahora lo que yo no sé, yo no sé cómo cerrar mi TikTok y a vuelta. ¿Qué pasó con Araceli? Dice, bueno, Araceli es súper linda, ¿no? Araceli es linda, así que la queremos mucho. Cindy, ¿cómo le cierras el TikTok? Ya, arriba donde están tus rayitas. Lo que están viendo, ahí está, arriba, arriba. Ya la encontré. Arriba. Ya lo encontré, digo. La voy a salir y voy a volver a entrar. Lo mismo estoy haciendo yo. La pregunta es, ¿estamos al aire? Sí, estúpida. Tú estás al aire. No digas esas palabras. Ay, es que nos van a sancionar y se va a malograr todo. Lo que pasa es que no puedes decir el color, no tienes el color que tiene ahorita, no puedes decir. Claro. No, nada, te estamos explicando. Oscar, pero normal, ¿por qué gritas? Claro, pero ya cosecho. Hay palabras que no se pueden decir, lisuras. Yo no hablo lisuras. Moche, no me pasas a mí. Cosas así, no se pueden decir. Ya, vamos a seguir. Cindy, ¿estás de mal humor, dice? Ay, no, para nada. Sí, así es ella. Oye, si nos ha gritado horrible porque hemos llegado tarde. Nos ha dicho nuestra vida porque hemos llegado un poco tarde porque la señora Sara Manrique se demora porque tiene que atender a los niños, qué sé yo, dejarlos. Entonces nos ha dicho nuestra vida. Yo casi me regreso a la punta, bien resentida. Casi me regreso a la punta. Y ya estaba en el garaje, ya entrando, y dije, no, me regreso. La señorita es chinga. Pregunta para Oscar Galloso. ¿Verdad que Benavides te quiso jalar? Ya, cuenta esa historia. Cuenta. Cuenta, por favor. Michelito Rojas, mándale salud, dice se los extraña. Michelito. Michifu. Amor. Hagan un programa por streaming mejor que la Casa de la Comedia, dice. Un podcast todos juntos. Saludo para todos, chicos. Hola, saludo. Oscar, cuenta por qué saliste. Ya, Oscar, cuenta. Ya cuenta, ¿por qué saliste? Ya, pero que venga Lucy, que venga Lucy. Que venga Lucy. No, siéntate para... ¿Quieres vaso, Lucy? ¿Quieres vaso? No, así nomás. ¿Seguro? Oscar, chismea tu salida de la televisión. Ya, eso vamos a contar. Bueno, les va a contar Oscar. Dice, Oscar, di algo. Ay, otra vez con esa historia. No, vamos a hacer un resumen. No. Sí, porque estamos acá para... Otra vez está saliendo restricción. Sí, a mí también. Es que Oscar grita. ¿Y por eso también? Sí. El TikTok. Parece que estás agrediéndole a alguien. Cuando te toquetean, parece que estás agrediendo a alguien. Sí, tiene sensores. Tiene demasiado... No, ven, pues ñaña, ellos tienen gente Entonces ya no trabajando. transmitamos por TikTok. No estoy transmitiendo por ahí. Porque si van a hacer tanto problema los señores de TikTok, me mojen acá. Una cosa bien loca, yo no sabía, Haciéndonos bullying. Saludos a China. pero hay restricciones por cantidad de cosas, ¿no? Ah, no, menos mal que no. Sí uso, pero... ¿Se puede decir salud? Sí, ¿no? Salud, dinero y amor, claro. O tampoco se Chico puede dice decir... que le bajemos el volumen a los demás. Claro, porque se acopla. Ya. Ya, tú estás transmitiendo por Facebook, ¿verdad? Por Facebook, todo por Facebook. Entonces yo voy a ir Oscar, habla porque... Por Instagram. por Instagram, ¿no? Estoy entrando también a transmitir por YouTube a ver qué pasa por allá. Un segundo. En unos momentitos. Saludos, Trujillo. Ya. A ver, dice Oscar, chisméanos un poco tu salida de la TV. Ya, nos fuimos. No, habla de manera personal. No, personalmente, muchos problemas internos de producción. Eso. Hubieron problemas. Ay, qué suspira. Es que son tantos. Que son tantos, no sé por dónde comenzar. Es que no estaba conforme con cómo trabajaba. Ay, pregúntame. Mira, voy a decir ya. Es la neta, güey. Ya. La neta, güey. Semana tras semana quería un mejor producto y no lo veía. Muchos errores
técnico. Oscar. De Oscar de los oficiales. Perdóname. No, sí, dice está hablando. No, es que le estaba comentando a mis Comenta. seguidores. Es que tiene déficit de atención. Un millón de A ver, seguidores. ¿Qué me decías? Esta transmisión es tal cual pasa en una grabación. Tenemos cosas anecdóticas, divertidas. Estaba contando, pero sí, dime. No se puede, ¿no? Se está poniendo serio. No, yo lo voy a cortar. A ver, me está poniendo serio. A ver, Oscar, dale. Es que es raro que ponga serio. Oscar, sigue contando. Ya, ¿en qué me quedé? Ni siquiera se ha empezado. Temas de producción. Netamente temas de producción. Personalmente quería un buen producto. Y las correcciones no se daban. De repente algunos detalles no puedo decírselos. Oscar, Vanessa Ramírez te dice, por favor, antes de que sigas, el grito, Chacón. así dice acá. Uy, no, van a echar. Suavecito porque si no nos... Sí, Ahí sí, no, ahí sí, ¿no? Ahí sí. Bueno, comenzar ya. Yo llegué al programa. ¿Sabes quién es Blake Cárdenas Giuseppe? Dice, Oscar, no lo cuentes, por favor. Recuerda, acá dice, a ver qué dice, espérate. Recuerda que soy tu manager en silencio, no sé qué cosa decía. ¿Quién? Gracias, mi amor. No sé, pero después de vernos en... Yo le traje agüita con gas. ¿Y dónde está? No sé. La agüita con gas de Chacón, amor. No sé. ¿Compraste? Me dice ahí. Yo te encargué agüita con gas. No compraron. ¿Qué dice? Oscar, pero termina de decir. Cuando No entiendo. Chicos, están en vivo. Sí, pues, pero Oscar tiene que terminar lo que está contando. No lo corten, pues ya Claro, acaba. pues se me cortan como un oblo. Pero si quieren el grito, ¡Chacón! Ahí sí no dices nada cuando dicen chacón. Sí. Claudia Mazzini te dice, ¿por qué la cocotera no se fue con ustedes? Es lo que van saliendo, o sea, también no tiene... No tenía dónde irse. Es que de verdad, ¿dónde se iba a ir? Esa es la respuesta, ¿no? ¿Dónde se iba a ir? Se quedó porque tiene que quedarse. Se quedó porque paga su programa. ¿Porque qué, Sara? Repite. Paga su programa. Yanela Espinosa Porque paga su dice, programa. ya me voy a dormir, no voy a saber el chisme desde Europa. Ay, no, te ¿De qué parte de vayas, Europa? ¿Qué chavo. parte de Europa? Milán creo que esa, ¿no? Ella. ¿Italiano? Sí. Sí, creo que sí, no dijo. Ya, a ver, Saludos a grosso Europa. modo, Yo, tomaste la decisión de dejar el programa porque no hubo una buena producción, o sea, porque no vieron que, o sea, la producción en sí, la producción como tal, no una persona en especial, sino la producción como tal, no te gustaba. No satisfacía tus... sí. Por favor, hagan el hincapié que yo estaba en producción. ¿Ah? Sí. Eduardo Chacón, que es el que está transmitiendo. que es la persona que está transmitiendo, Que es nos ahora- acompañó por La 3 noche parece que está semanas. jugando Así es. bingo. no tiene nada que ver con este asunto. Yo me fui porque está mal de mi ojito. No interrumpan. Pero claro, estoy contando, y otra vez, Chacón. Chacón estaba mal Ya de su no, ojito. vamos. Entonces, ¿Quieres saber si tienes OnlyFans? Estamos produciendo las fotos pronto, escúchame, chicas, yo pronto. estaba contando la historia. Y el señor Chacón Es el que interrumpe. es el que interrumpe. Ya, no voy a hablar más. No, no, no. Y después nos dice a nosotros, nos joroba. Joroba sí se puede decir. Ya, vamos a retomar. Ay, el perro que se calle en el TikTok. Pregunta y respuesta. Ya, pregunta y respuesta. Respondamos. ¿Por Ya, qué te pregunta. fuiste? Dime la verdad. ¿Por qué te fuiste? Porque te incomodaba el tema de producción, porque no estabas contento con las expectativas que tú habías Sí. previsto antes. Sí. Tú tenías unas expectativas Sí. y el producto final fue otro. No estabas de acuerdo con las ediciones, con los audios, Sí, con sí, sí. problemas de... Bien, punto claro. Eso. Las ediciones eran malísimas. Claro, porque al momento de grabar las caracterizaciones no es por nada, pero cada uno de nosotros nos esmerábamos al 100% como buenos profesionales que somos, ¿no? Y Ese es en el caso de Ojo que la gente, yo leía los comentarios de la gente y tenía mucha razón. O sea, el exceso de efectos de sonido. claro.
entraba un pollo, un pato, o sea, una Ni se escuchaba gallina, nada, sí. y no se escuchaba a Eso era veces. evidente. Claro. Y no lo podía decir al público. Claro. Obviamente, por Ay, porque el cuestiones público a de veces- profesionalismo. Y el público no se da cuenta muchas veces. Exacto. Y esos errores eran muy evidentes. Fuera de malas Walmart. ecualizaciones, si se puede decir así, del sonido, ¿no? El sonido era algo, pero podías escuchar la música arriba o la música abajo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ayúdenme. Bueno, en tu caso, pues, ¿qué más? Porque te están preguntando a ti, no le han preguntado ni a Cindy, ni a mí, ni a Sara, te están preguntando a ti. Los ensayos que debieron hacerse. no se ¿Había hacían. ensayos? ¿Había? No, te pregunto. En un inicio se quedó que iba a haber ensayos, pero nunca se hizo un ensayo. Es más, Increíble, ¿no? los libretos te los mandaban a veces en la misma mañana. Mira, parecemos de joven. ¿Había libreto? Oye, no, pues ya, no vamos a hablar mal tampoco. No, nadie está hablando mal. Pero tampoco mientas, porque no habían libretos. No, pero claro, o sea, habían, pero estaban mal. No se usaban. A mí me mandaron un par de Maritere y no. Bueno, Maritere nunca lo usé. Maritere lo hacía, yo lo hacía sola con Chacón, con la ayuda de Chacón. Chacón y yo le dábamos la vuelta a los personajes de Maritere. Pero sí, hojita, porque no estamos hablando de Maritere. Bien. Monchi, ¿no te vas? ¿Qué te haciendo, Chacón? Oye, mi teléfono. No sé. Oye, el teléfono es... ¿Dónde está? Bueno, mira, en resumen. mira mi teléfono. Bueno, ya sigue contando. Teléfono está. Voy a ver el sunset. Sí. Oye, no, el chiquito tiene... escúchame, TDA. se distrae rapidito. El sunset. No hay sunset, ya estamos con la luna encima. Ya se fue el sol. Y el sol sale para todos, pero hoy día no ha salido Bueno, para nadie. y también se conversó sobre unos puntos que no se cumplieron, ¿no? No se cumplieron algunas cosas que se habían conversado. Ya, Nada más. listo. De su parte. Siguiente pregunta. Sí. Siguiente pregunta, por favor. Cindy está rica, dice. Bien. Este, Sí, mi ¿Cómo? señora. ¿no? Lucy iba a ser loco. Acá hacen una sugerencia que Cindy haría muy bien el papel de Andrea San Andrea Martín. San Martín. Te voy a reventar. No puedes decir eso. No puedes decir eso. No, porque ya no estamos en TikTok. ya. Escúchame, la agresividad, por favor, Sí, qué señorita vergüenza. Cintia. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Eso. Ya empezó. Dice, las imitaciones eran buenas, pero la edición terrible. Sí. Lo más triste es que nos quedamos con las ganas de hacer el payaso Plin Plin, que lo iba a hacer Sara. Sí. Y no, yo iba a hacer, ¿qué voy a hacer? No. El ¿Cómo va a ser el chivolo? Valentino. Valentino. Sara iba a ser Valentino. Saludos desde Pucallpa de parte de Yoshiri Bardales, mi tierra. Un beso, esta Pucallpa gigante. A ver qué más tenemos acá. Ay. Dice que la música que le ponían al fondo últimamente está feo. Bueno, ya, hay muchas Otra cosas cosa. más de que hablar que... ¿Por qué nunca salió Gigi Mitre o Buitre y Rodrigo? Muy Muy bien. buena pregunta, excelente pregunta. Casa. Díganla, cuenten, chicos. ¿Mujer? Varón. A ver. Ahora, antes que digan los chicos, Labra Aguirre Salcedo. antes que digan los chicos, les quiero comentar que el personaje que tenía Rodrigo González, que lo hacía Cindy Marino, o sea, no es porque sea acá, estaba espectacular. El de Oscar ya conocen cómo hacía Gigi, porque lo hace súper bien, súper gracioso, súper divertido, pues ya lo conocía. Pero se han quedado con las ganas de ver el personaje que hacía Cindy y Rodrigo, porque, o sea, ¿sabes qué? Decidió bien. Yo, el día que la vi caracterizándose, que se demoró como 4 horas y todo para lograr una caracterización excelente, Voy a decir, ¿sabes qué? Cuando lo termina de hacer y cuando hace las poses, las risas, las paradas, las muecas, o sea, lo había estudiado tan bien que la verdad que qué pena que no lo pudimos sacar, porque era espectacular. Y Sí. con eso se abría el programa. Y eso iba a ser la presentación, ellos, como conductores, iban a presentar cada sketch, cada secuencia. Y es una pena que no se haya ya, logrado. voy a... Ahora Oscar tiene la versión de que nos dijeron por qué no salió. No, que quería decir. Creo que no sale... Necesito silencio, por favor, para poder Ya, ahora sí. expresar. Ya, te escuchamos. Amigos y amigas, Uy, no. el programa que debió salir o el programa que debió ser
No es el que hicimos. El programa tenía otra estructura. Era la secuencia de Amor y Fuego. Amor y ruego. Amor y ruego. Ardor y Ruego. Ardor y ruego. Ardor y Ruego. Ah, Sara, me pegaste. Y a partir de ahí iban a entrar algunas secuencias enlazadas con el fondo, que era la imitación de Gigi y Peluchín. Ya estaba todo hecho, y 2 días antes de que salga el primer programa al aire, hubo una orden de gerencia en la que no podíamos sacar esos personajes por problemas internos de Willax con Panamericana. Nosotros no sabíamos nada de eso y teníamos que grabar de nuevo todo el programa. Faltando 2 días. 2 días. No, ¿te acuerdas? no, un día. Viernes. Ah, no, faltando un día. Faltando un día, señoras y señores. Sí. ¿Cómo se explican hacer de nuevo todo el programa? Todo el programa que habíamos trabajado se corta, no sale. ¿Qué? ¿Y qué hacemos? Hicimos Jaimito, ¿no? Jaimito. Jaimito. Pensé que ya no iba a ser Jaimito No, Baby. cuenta que no iba a ir Jaimito. Jaimito Baby no iba a ir. ¿Por qué? Porque tantas veces ya lo he hecho durante tantos años que no quería repetir lo mismo y lo mismo. Pero lo tuvimos que hacer, o lo tuve que hacer por una cuestión de emergencia. Así fue. Por eso sale el programa de esa manera. Y con todos esos problemas, lo sacamos adelante. Salió. Pero no es lo que nosotros queríamos. Con Eduardo Chacón habíamos formado una estructura y nos la cambiaron. Y tuvimos que hacerlo así. Y nos quedamos con las ganas de... la secuencia ya estaba grabada, todo el programa estaba grabado y quedó... Por eso que quedó inconcluso y nunca salimos al aire. Esa es la razón. Esa es la razón. Oscar, ¿cómo explicarías esta situación en el personaje de Gigi, por ejemplo? Sí, yo lo explicaría de 1000 maneras. O sea, Peluche, ¿qué están hablando? ¿Están hablando de secreto? ¿Sí? Mira. ¿Qué pasó? No vayas a decir nada. Ah, ya, hay un nombre. No, hay un hombre. Ya, y sigue. ¿Cuándo no la dispersa? Cindy Marino es Peluche. Tú eres Peluchín, ¿sí o no? Sí. Rodrigo. Y se reía. Una cosa es verla así, otra cosa es con No, bigotes y barba. No, O sea, es que total. Saddle up and dance.